Ahora que el Papa Francisco ha llevado a Dios al otorrino, parece que Pablo Iglesias quiere llevar a Marx al diván freudiano. En fin, quizá donde hay que llevar a la socialdemocracia es a la Real Academia de la Lengua, porque las palabras permanecen, pero los conceptos cambian. Quien quiera ver hoy la definición de matrimonio y miren los diccionarios, pues se va a encontrar una grata, o más bien una ingrata sorpresa. En principio fue el socialismo y era utópico, y fue Marx el que empezó a decir que quizá habría que diferenciarlo, llamando socialdemocracia a esa unión entre la pequeña burguesía y la clase obrera, ya que en su lectura muy hegeliana y muy lineal, la clase obrera era la única que portaba, por el dolor incorporado, la posibilidad de la revolución. La socialdemocracia alemana siempre, el sector más desarrollado de la economía capitalista europea, entendió que podía humanizar el socialismo y se lo creyeron, y Kautsky regañaba a Lenin y Lenin le dijo que era un renegado. Luego vino la Primera Guerra Mundial, vino la abolición de la revolución en el país alemán, luego vino el terrible escenario del fascismo y luego al final una concatenación de cesiones que nos llevan a la actualidad, donde parece que quedan pocas herramientas para, en nombre de la socialdemocracia, frenar esta extensión del sistema capitalista que ha sido capaz de meterse en sitios donde siempre había fracasado, fuera la noche, fuera la naturaleza o fuera la amistad. Al fin y al cabo, Marx hoy, ¿qué? ¿Estaría en el PSOE? ¿Estaría en Podemos? ¿Estaría en un partido ecologista? ¿Marx sería mujer? En fin, la respuesta está. ¿Quieren ustedes saber dónde estaría Marx? Escribiendo seguramente 140 caracteres en Twitter. Y ahora que está de moda ser socialdemócrata, nadie tiene que buscar la copia. Aquí tienen el original. Digo, ahora que está de moda, ¿verdad? Algunos ha llegado su revisionismo histórico a querer situar a Marx y Engels en la socialdemocracia. Se olvidaron de Trotsky, de Lenin y de algunos representantes en Andalucía como Cañamero, Rejón o Julio Anguita. Pero cuando lo hacen, no lo hacen de manera ilusa, no, saben lo que están haciendo. Es la mayor operación de camuflaje que se ha hecho en la historia reciente de España. Operación de camuflaje, nada que ver con la operación de camuflaje del 79, con el Partido Socialista renunciando al marxismo, o un año antes el Partido Comunista renunciando al leninismo. En fin, ¿dónde andaría hoy Marx? Pues para preguntárnoslo tenemos hoy, como siempre, una mesa de lujo. Gente que lleva muchos años reflexionando sobre los contornos de lo que debe ser ese aire de familia que conocíamos por la izquierda. Nos acompaña Jorge Richman, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, ecologista, pensador. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias. También está con nosotros Vicent Garcés, ex eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español y un histórico de esa casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Sol Sánchez, diputada de Unidad Popular. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho contento tenemos de estar aquí contigo. Y también cierra la mesa Leopoldo Moscoso, sociólogo y politólogo de SPO Consulting. Déjame que empiece con una primera pregunta en un minuto. ¿Qué sería hoy ser socialdemócrata, Vicent? Bueno, le preguntas eso a un socialista. Yo milité por primera vez en mi vida en un partido que era el Partido Socialista de Chile y seguí después militando en el Partido Socialista Obrero Español. Dos partidos socialistas que se reclaman en sus orígenes del marxismo y que tienen una larga trayectoria histórica. El Partido Comunista de España fue una escisión del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista de Chile se creó después del Partido Comunista de Chile. Entonces, ahí vemos la historia, cómo se entrecruza entre socialistas y comunistas. Socialdemócrata hoy, para mí, sería el socialista que mantiene sus valores y sus principios en torno a lo que la evolución de la sociedad ha ido creando. Una sociedad donde hoy hay desigualdades, una sociedad en la que se requieren todavía aquellos viejos principios de la igualdad, la libertad,
y la fraternidad. Gracias. Jorge. Pues yo diría que ser socialdemócrata hoy sería estar muy rezagado con respecto a lo que los tiempos nos piden. Lo cual, de todas formas, tampoco es muy sorprendente porque la sociedad entera, digamos, está muy rezagada en ese plano, ¿no? La socialdemocracia intentaba dar respuestas a problemas pues, de hace un siglo, de hace medio siglo, de hace 30 años quizá todavía, y el mundo ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? La situación es un poco paradójica porque, por otro lado, lo que pide, yo creo, la sociedad española y seguramente pues muchas más, en cierta forma, es socialdemocracia, es decir, esa idea de un capitalismo domesticado, ¿no? De cierto compromiso pues, entre capital y trabajo, de la posibilidad de desarrollar vidas ordenadas, carreras profesionales en un marco más o menos estable, cosas que efectivamente pudo garantizar la socialdemocracia allí donde gobernó durante algunos decenios, pero yo creo que hoy estamos en un marco pues bastante diferente, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo, como dos asuntos, no son los únicos, pero dos asuntos enormes, ¿no? Que requerirían seguramente pues otras posiciones. Primero, el nivel, la profundidad con la cual el neoliberalismo, la variante neoliberal del capitalismo, pues ha penetrado las sociedades, las subjetividades, no solo las economías, sino mucho más allá, eso por una parte. Y en segundo lugar, el grado de emergencia de la crisis ecológico-social, ¿no? Que nos sitúa verdaderamente ante abismos, ¿no? Entonces, aunque haya ese deseo de socialdemocracia y aunque haya pues esa oferta también de socialdemocracia desde distintos lugares, yo creo que los tiempos van a ser un poco diferentes. Gracias. Leopoldo. Pues vamos a ver, yo creo que ser socialdemócrata hoy tiene que ver con reconocer que las sociedades de trabajadores son más igualitarias y más justas que las sociedades de rentistas, porque las rentas se pueden acumular ad infinitum y en cambio el trabajo humano hay que repartirlo. En ese sentido, creo que ser socialdemócrata hoy implicaría reconocer que eso que hemos llamado el capitalismo financiero o el capitalismo, esta variante de capitalismo depredador que tenemos en este momento sobre nosotros, no solamente es incompatible con la supervivencia de la humanidad como especie en el planeta, sino que de hecho es incompatible con el Estado social e incluso con la mismísima democracia. Y cuando uno tiene en cuenta estas tres cosas, es evidente que ahí es donde deberíamos estar todos. Gracias. Sol. Bueno, pues, ¿qué sería ser socialdemócrata hoy? No me queda más que decir que depende de quién lo esté diciendo, porque entendemos que la socialdemocracia, por lo menos es lo que entiendo yo, sí que aspiraba a una organización socialista, pero que a lo que, digamos, de alguna manera renunciaba era la vía revolucionaria para llegar hasta ella, ¿no? En ese sentido, creo que la socialdemocracia que hemos conocido y la que casi todo el mundo tiene en este momento en mente, pues es un socialismo democrático que, por lo tanto, tiene mucho que ver con eso que hemos perdido y que probablemente, por lo que se estaba apuntando a mi lado, ¿no? Sea ya difícil de recuperar, que es el estado del bienestar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que tenía que ver el estado del bienestar con la base del socialismo era lo de a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad, cosa que está completamente imposibilitada en el actual marco de capitalismo desbocado en el que vivimos. Yo creo que ahora, cuando hablamos de socialdemocracia o cuando algunos hablan de socialdemocracia, quizá se incorporan cosas que evidentemente no estaban en la socialdemocracia clásica, como son el ecologismo que apuntaba antes Jorge, ¿no? Ya no apoyarse en un sentido productivista de que no hay límites, bastantes bases feministas que incorporan otras ideas y otras visiones. Pero eso es lo que creo yo, y por eso te decía que depende de quién esté hablando de socialdemocracia. Gracias. Hay dos elementos que creo que están muy claros, ¿no? En la discusión, como antes planteaba, cuando Marx hace la crítica del programa de Gotha o discute con Lassalle con Marx, parece que hay dos grandes diferencias. Una es
la concepción de que a través, ¿no?, del liberalismo político, es decir, a través del juego electoral y parlamentario, se puede superar el sistema capitalista, y en segundo lugar, la certeza, también leída desde Alemania, de que el capitalismo se puede humanizar, ¿no? La pregunta que os hago es, ¿estos dos elementos son hoy sostenibles? Leopoldo o Vicente. Es que hay muchas cosas en esa pregunta, ¿no? Solo hablaba antes de la vía revolucionaria. La vía revolucionaria de toma del poder, o la vía revolucionaria de superación del capitalismo. Es muy difícil precisar los conceptos y el lenguaje si no nos situamos en un momento concreto. Yo creo que en la historia el primer país que intenta construir el socialismo o comunismo es a partir del año 17 y el año 22 en la Unión Soviética, el primer país del mundo. Hasta ese momento solo había debate de ideas, debate organizativo, debate político, análisis de lo que era el capitalismo, creación de alternativas, pero la primera vez en la historia en que se llega al poder y se intenta construir a través de los mecanismos del Estado una sociedad nueva, distinta, es a partir de 17-22. Por lo tanto, y ahí se consolidó una vía de acceso al poder, la vía insurreccional, la vía que Lenin utilizó. Durante todo el siglo XX ese debate continuó y la primera vez que en el mundo llega una coalición de partidos de izquierda, la Unidad Popular, al gobierno por la vía democrática electoral es en Chile el año 1970. Y en ese momento entra en debate esa otra posibilidad de acceder al gobierno, a los instrumentos institucionales, a través de la vía electoral. Por lo tanto, ahí hay ya dos vías que señalan dos caminos que son distintos de acceso al poder, al gobierno, pero que en sus contenidos habría que ver en lo que coinciden. Bueno, pues parece que está claro que la vía realmente electoral es anegada, es decir, que América Latina es un ejemplo claro a partir del 73, donde cada vez que existe un gobierno de cambio existen presiones por parte siempre de Estados Unidos, a menudo acompañada por gobiernos europeos, claro, para intentar subvertir esos gobiernos. Las dictaduras militares, lo que pasa es que en el siglo XXI eso ya no puede ser así. Bueno, pero ahí está Honduras, claro. Ahí está Honduras, sí. Ahí está. Ayer el gobierno ecuatoriano estaba diciendo, cuidado, que ha salido un militar alimentado por Estados Unidos diciendo que aprovechando la catástrofe del terremoto puede ser un momento adecuado para un golpe de Estado. Es que en el debate en el siglo XX, en realidades distintas y concretas, hay, en el consciente o subconsciente de los partidos socialistas de izquierda y de izquierda en general, una vía, la vía armada de toma del poder, la vía insurreccional, sea guerra prolongada en China, sea guerra de guerrillas en Cuba, sea insurrección post Primera Guerra Mundial en Rusia y la Unión Soviética, o la vía electoral, la vía democrática de acceso ya al gobierno, a las instituciones, cuando el sistema democrático ya ha avanzado, ya ha creado nuevas condiciones que quizás puedan permitir que con un gran apoyo de bases populares, de sectores populares, a un programa transformador, se pueda llegar al gobierno y iniciar, sin eliminar los principios y valores propios del socialismo, una vía de construcción de una sociedad distinta a la capitalista. Leopoldo. No, vamos, claro, yo lo que creo es que aquí el problema es que se ha ido haciendo cada vez más difícil, ¿no? La denuncia del capitalismo desde posiciones originadas en un modelo ya extinto, ¿no?, de socialismo estatalizado, que fue la experiencia, digamos, de las
los países de la comunidad socialista y las democracias populares, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de si los intentos de abrir paso a la vía reformista, a la vía parlamentaria, han dado o no lugar a golpes de Estado de carácter militar en América Latina y en otros lugares del planeta, o a golpes de Estado de carácter económico. Quiero recordar que la huelga de camioneros de León Vilarín en Chile es muy parecida a la guerra económica que han estado alimentando los bachaqueros antibolivarianos en Venezuela contra el régimen chavista, ¿no? Entonces, independientemente de esto, claro, yo creo que aquí, bueno, el problema es en realidad que una vez extinto ese modelo de socialismo estatalizado, en realidad toda la elección que tenemos, ya sé que no soy la alegría de la huerta, pido disculpas, es en realidad decidir qué clase de capitalismo queremos gestionar. Si queremos gestionar un capitalismo que sea tendencialmente compatible con la supervivencia de nuestros precarios equilibrios ecosistémicos en el planeta, si queremos gestionar un capitalismo que sea compatible con la dignidad humana y con los derechos sociales, la última generación de los derechos liberales, que serían los derechos sociales, y si queremos, en resumidas cuentas, gestionar un capitalismo que sea compatible con la democracia. Yo creo que esa es esencialmente la discusión que tenemos en este momento encima de la mesa. ¿Hay alguien que opina parecido a ti? Vamos a escuchar al presidente Mujica. Tenemos esta contradicción. Están los muy racionales, que en el fondo se pasaron para el capitalismo y honradamente creen que hay que irlo remendando y sacándole las aristas más, las virutas más groseras que tiene. Son buenos compañeros y tienen sus razones. Después, están los radicaletas impermeables, no pasó nada en el mundo. ¿Viste? Te propinan el programa de hace 70 años como si no hubiera pasado un carajo en el mundo. Inerme. Tienen piel de hipopótamo los tipos. Y te largan el esquema, pa. Y después estamos en el medio, otra barra lleno de duda. ¿Viste? Llenos de dudas que no conciliamos con el capitalismo y con estos locos de mierda tampoco. Muy contundente, pero desde sectores moderados, como estoy pensando en Dani Rodrik, plantea que hay una incompatibilidad y que hay que escoger entre democracia, soberanía y globalización, que las tres no puedes tenerla, ¿no? Y tienes que escoger uno de los dos. Si quieres democracia y soberanía, renuncias a la globalización. Si tienes globalización y democracia, renuncias a la soberanía. Y si tienes soberanía y globalización, renuncias a la democracia. Vemos que Grecia no ha tenido derecho ni siquiera a hacer un referéndum, ¿no? Y parece que los mercados internacionales son los que deciden qué política puedes hacer y qué no puedes hacer. En ese marco parece que esos locos, ¿no?, de los que habla Mujica, pueden encontrar argumentos para decir no juego si las cartas están tan marcadas. Hombre, Sol. Antes estaba hablando, ¿no?, de las diferentes formas que ha habido de abordar otro tipo de sistema, de cuál ha sido... Yo creo que ahora mismo no hay golpes de Estado militares, que puede haber, como lo que comentaban, alguna excepción, pero no como hace años. Ahora mismo los golpes de Estado y el encierro, ¿no?, de las formas posibles de gobierno se dan en los consejos de administración de grandes corporaciones transnacionales y son las que deciden cuál es el marco y el marco incluso legal de lo posible en cada lugar. De hecho, hace un momento Juan Carlos preguntaba por el capitalismo, si era posible, ¿no? Y tú comentabas qué tipo de capitalismo queremos gestionar. Yo creo que por lo menos un poquito más ambiciosos quizá sí que debiéramos ser, ¿no? Porque si lo único que nos vamos a quedar es con un capitalismo de cara amable o eso que en Davos ya definían como capitalismo filantrópico, creo que a lo mejor el gestionar es incompatible siquiera con una democracia que se pueda conocer como tal. Entonces, quizá la pregunta debería
desviarse un poquito, ¿no? Es decir, el contexto es importante y ahora mismo una socialdemocracia en un marco internacional de tratados de libre comercio e inversión, ¿no? Por ejemplo, que sabemos que hay una tela de araña de más de 3.000 que recorren y engloban todos los países, creo que es un marco demasiado constrictivo para al sistema que podamos gestionar desde dentro de eso, llamarlo siquiera socialdemocracia. Jorge, yo quería preguntarte concretamente a ti, porque es verdad que el programa más apetecible que puede presentar ahora mismo quien no cuestiona el modelo es regresar a ese pasado reciente de antes de 2008 donde éramos felices, ¿no? Y que la gente recupere de alguna forma, bueno, pues vacaciones en Semana Santa, en verano, en Navidades, bueno, pues en tu piso, tu trabajo, consumo, alegrías, cuando Curro veraneaba en el Caribe. ¿Es eso factible? Porque si no es factible, quizá tengamos que enfrentar un futuro pues, que nos obliga, ¿no?, a crecer, aunque sea con la tristeza de que hacerse mayor duele. Bueno, ahí, Juan Carlos, yo creo que pensar en distintos plazos, ¿no? Y en la mirada que va un poco más allá de lo inmediato, pues es bastante importante, ¿no? No es que no haya en el corto plazo pues posibilidades, digamos, de regate y de valerse, ¿no?, pues de ganar algunas posiciones para desarrollar políticas que sean más favorables a las mayorías. Pero las condiciones históricas, digamos, de la promesa capitalista en su variante liberal o en su variante socialdemócrata, en eso insistiría, ya no van a estar con nosotros. Ese es el asunto más de fondo. Pues porque esas condiciones suponían una gran cantidad de energía excedente, en forma sobre todo de petróleo, combustibles fósiles en general, pero petróleo en particular, y ya no estamos ahí, estamos en el cenit del petróleo y en una senda de descenso energético a lo largo del siglo XXI, a pesar de las ilusiones que se hacen nuestras sociedades sobre ello, porque los países centrales del sistema podían organizar esos estados asistenciales o estados del bienestar, valiéndose también pues, de distintos mecanismos de lanzar balones fuera y valerse de recursos de muchos otros lugares, ¿no? Era pues, un mundo estructurado todavía, estaban en marcha, ¿no?, procesos de liberación nacional, pero un orden postcolonial, neocolonial seguía todavía en marcha, y eso ha cambiado también radicalmente, porque ya no somos 2.000 ni 3.000 millones de seres humanos en el planeta, sino que somos 7.300 millones y seguimos adelante. Las condiciones van a ser digamos, dureza creciente para llevar adelante políticas económicas razonables, ¿no? Y entonces, por eso yo discrepo de la idea, ¿no?, de Leopoldo, ¿no?, de que la opción es solo entre diferentes clases de capitalismo, porque entonces realmente estamos perdidos, ¿no? Si no conseguimos desactivar esa dinámica autoexpansiva del capital, y si no tenemos presentes también entre las lecciones de la historia, ¿no?, que antes hacía bien Vicent en recordar, claro, es muy importante la experiencia chilena, ¿no?, que acaba, lo sabemos, en el 73, y ese es también ese golpe de Estado, pues es también el arranque de la fase neoliberal del capitalismo, en buena medida. Y hay otra experiencia histórica también importante en ese llegar a los límites de ese proyecto histórico de la socialdemocracia, ¿no?, que es Suecia en la segunda mitad de los años 70, ¿no?, cuando también va adelante el proyecto que impulsa buena parte de la socialdemocracia y los sindicatos suecos, ¿no?, de una especie de socialización dulce de una parte del aparato productivo, ¿no?, con los fondos de inversión de los asalariados, y también eso llega hasta un límite y es echado para atrás. Y no hay muchas dudas, yo creo, a pesar de que en fin, podemos pensar pues que los tiempos de la violencia militar directa están atrás. Yo creo que sí, cuando de momento las guerras están más lejos de nosotros, pero cuando las cosas se ponen mal, realmente mal para los poderes dominantes, el poder militar está también ahí. No creo que eso en el siglo XXI vayamos a librarnos de ello, tampoco en los países centrales del sistema. Hay una expresión que me preocupa. Ollenhauer, cuando se firma en el Congreso Extraordinario del SPD en 1959 el programa de Bad Godesberg,
que se recuerda por el abandono del marxismo, pero que era más cosas. El abandono del marxismo era una manera, yo creo que pues de mercadotecnia electoral para separarse de la Unión Soviética, porque habían perdido las elecciones del 53, las elecciones del 57, y en mitad de la Guerra Fría el SPD tenía que separarse aún más de la URSS, también renuncia a las nacionalizaciones, hay un acercamiento, ¿no?, a la Iglesia católica principalmente, ¿no?, como una manera de ir caminando, ¿no?, hacia el interclasismo, asumiendo una cosa que creo que era correcta, y es que ya no era la clase obrera solamente la que portaba la posibilidad emancipadora, sino que la complejización del mundo del trabajo se había ampliado. Pero en ese congreso, Ollenhauer, como secretario general del SPD, dijo: esto es constantemente revisable, ¿no? José María Maravall, una de las personas también, yo creo que han pensado en la socialdemocracia del Partido Socialista recientemente, planteó que hace falta repensar siempre el socialismo adaptándolo al statu quo. Pero mi pregunta es, si las sociedades se van corriendo hacia los presupuestos de lo que entendemos que es la derecha, y la socialdemocracia se entiende a sí misma solamente como la que gestiona el statu quo, ¿eso no lleva indefectiblemente a la socialdemocracia hacia la derecha? ¿Qué es lo que la gente ha identificado diciendo el PSOE y el PP lo mismo es? Claro, es que es muy importante eso que estás diciendo, porque fíjate, el SPD el año 59, cuando renuncia a los postulados históricos y genera un nuevo programa, es el año 59, en plena Guerra Fría y con Alemania dividida. El SPD entonces yo creo que no piensa en el mundo y no piensa ni tan siquiera en el socialismo. Yo creo que el SPD en ese momento lo que piensa es en hacer algo que permita al SPD dentro de Alemania... Eso, perdona Vicente, es una constante histórica de la socialdemocracia alemana. Bueno, es decir, que en la discusión de Kautsky con Lenin Kautsky dice, claro, Lenin, me estás fastidiando mi desarrollo en mi país, y Lenin le dice, ya, pero tú me estás fastidiando el mío. Eso, ¿no? pero, entonces la ensoñación está en seguir miméticamente lo que hace el SPD el año 59 en Alemania. Ese mimetismo nos lleva al desastre. El SPD hoy está en alianza con Merkel en Alemania, una gran coalición del SPD con la democracia cristiana alemana. Claro, y el SPD hoy en Alemania no significa nada, no es una alternativa de gobierno, no es una alternativa de sociedad, no le queda al SPD lo que fue el origen por los que nació el SPD. El SPD nació con la voluntad de organizar las fuerzas suficientes y movilizar las ideas necesarias para construir otra sociedad distinta al capitalismo del siglo XIX. Bueno, en estos momentos en el mundo lo que está no es ni el capitalismo del XIX ni el capitalismo del XX. Lo que en el mundo se ha desarrollado a través de la globalización neoliberal es la etapa actual del capitalismo, una etapa mundial en la que ha penetrado con sus fortalezas todos los sectores de la sociedad que hacen posible gobernar la sociedad. Tiene el sistema financiero, tiene el sistema mediático, tiene gobiernos, tiene fuerzas armadas, tiene capacidades suficientes para seguir gobernando el mundo y gobernándolo dentro de lo que es la lógica del mercado del capitalismo, que sabemos que genera cada vez más desigualdades, que genera situaciones de conflicto que no se resuelven por la vía pacífica, que se resuelven por la vía militar, que sigue generando guerras en el mundo. Y cuando hoy algunos pensadores analizan el mundo y ven desde la perspectiva medioambiental la destrucción del planeta en el horizonte, la aniquilación de los recursos naturales necesarios para la sobrevivencia de la humanidad. Cuando analizan el planeta y ven la confrontación de las religiones, las nuevas guerras de religión en el mundo, la aparición de conflictos bélicos alrededor de todas las fronteras europeas. Bueno, pues es una situación que dice, bueno, pues el neoliberalismo hoy, fase actual de desarrollo del capitalismo, no ha generado las condiciones de paz y de progreso en el mundo. Claro, pero eso nos lleva la alternativa es necesaria. Claro, pero nos lleva a un sitio bastante desafortunado para lo que se ha identificado como la socialdemocracia. Si vemos que
En los años 60, desde Francia se intenta asumir los postulados del mayo del 68 con poco éxito, pero después ya, en los 70, empieza la etapa neoliberal y la socialdemocracia se hace neoliberal. Y después los principales representantes de ese neoliberalismo pues son los Craxi, los Papandreou, los Felipe González, incluso Mitterrand, cuando asume después de su quiebra en el 81 de esos intentos keynesianos y abraza el modelo neoliberal, y luego viene la tercera vía. Por tanto, vuelvo a plantearos la idea. Si la socialdemocracia, por esa lógica también de trabajo parlamentario estricto, ¿no?, simplemente gestiona el statu quo, necesariamente se va corriendo más y más hacia posiciones de derecha. Y dejadme añadir otra cosa, que se habla poco, pero yo creo que es esencial, y es que los partidos se han convertido en cárteles, los partidos se han convertido en empresas que están más atentas a ver su propia supervivencia que a la transformación social. Y en esa gestión los partidos socialdemócratas se han convertido en estructuras que lo que hacen es gestionar lo que existe, y al correrse lo que existe más hacia la derecha, los partidos socialdemócratas se han convertido en colaboradores necesarios del vaciamiento de nuestras democracias. No sé si estáis de acuerdo con esta afirmación. Eso porque han renunciado a ejercer esa labor de pedagogía política que la socialdemocracia supo ejercer durante su periodo más esplendoroso, que consistía en transformar no solamente las sociedades que gobernaban, sino también la conciencia social de sus electorados, ¿no? Leopoldo, perdona, entonces, sí han hecho pedagogía. Vamos a escuchar un momento a Felipe González. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañeros. No se puede. Hay que ser socialista antes que marxista. Es decir, ¿qué es ser el marxismo? Te lo va a definir la discusión global. ¿Qué es ser socialista? Te lo ha definido durante los últimos 25 años Felipe González, un señor que ahora sabemos que graba vídeos para elogiar a brokers iraníes que tienen el dinero en Panamá, o manda cartas a dictadores pidiendo favores. Pero yo no me refería a eso. No entiendo cómo combina transformar con gestionar. Vamos a escuchar a Leopoldo y ahora tenemos la palabra a ti, Leopoldo. No, quiero decir, vamos a ver, si es que yo creo que esto es más sencillo que eso. Es decir, hay una carta de Marx a Conrad Smith que a mí me gusta citar, ¿no?, en la que Marx le dice a los seguidores franceses, dice, bueno, todo lo que sé es una cosa, es que yo no soy marxista, ¿no? Y es decir, o sea, Marx es el primer tipo que dice yo no soy marxista, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, bueno, pues decir que hoy eres marxista es lo mismo que decir que eres kantiano o hegeliano o seguidor de Baruch Spinoza. Es decir, yo creo que es una cosa que, bueno, en fin, al no ser que uno realmente esté muy pegado a las esencias. Entonces, claro, aquí el problema yo creo que es otro diferente, ¿no?, que es cómo se juzga la experiencia histórica que tenemos. Entonces, dejadme empezar por donde creo que debemos empezar, y es que los ensayos de construcción de sociedades alternativas a la sociedad capitalista liberal son ensayos que están en este momento tremendamente desacreditados, ¿no? Están desacreditados porque han sido cuestionados desde el punto de vista de la eficiencia económica, están desacreditados porque han sido cuestionados desde el punto de vista de su relación con los derechos humanos, están desacreditados también porque sus estándares democráticos, pues en fin, en algunos casos dejan que desear. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Fijaos, no significa que yo diga tenemos que elegir entre variedades del capitalismo y eso está bien, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, por desgracia, no tenemos más dónde elegir, al no ser que seamos capaces de generar un artefacto diferente. Pero yo, de momento, ese artefacto diferente no lo veo por ningún lado, ¿no? Veo a Serge Latouche diciendo lo del decrecimiento, está claro. Bueno, hay una cosa que es evidente, ¿no? Es decir, si las sociedades capitalistas quieren salir de esta crisis, solamente lo van a poder hacer dejando que la liberación de las rentas se produzca en el lado en el que esas rentas van a ser consumidas. Es decir, que en el corto plazo, para salir de donde estamos, vamos a necesitar consumir no menos, sino más.
¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que, bueno, Reichmann lo dice claramente, es decir, este asunto del crecimiento habría que mirar los plazos, ¿no? Bueno, pues yo te digo, en el corto plazo a lo mejor lo que tenemos que hacer es fomentar el consumo y el crecimiento, porque si no, no vamos a salir de la crisis. El problema es que si queremos desactivarlo en el largo plazo, por cierto, ¿no?, yo no veo por ninguna parte en ciernes, ¿no?, un consenso mundial más que una dictadura. Solamente me cabe concebir una especie de dictadura ecosocialista que dijera, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?, y por lo tanto esto tenemos que pararlo. Creo que entonces es ahí donde hay que rescatar, ¿no?, ese proyecto socialdemócrata de posguerra que ha hecho compatible, ¿no?, preferís que lo diga así, la economía capitalista con la política obrera, y creo que ese proyecto, que claro, ahora con la perspectiva parece más la excepción que la regla, es el proyecto que debemos rescatar, ¿no? Sol. Bueno, yo sigo sin entender, que era un poco lo que comentaba antes, cómo te puedes convertir en un gestor del capitalismo, independientemente de con qué matices, y a la vez tener una aspiración transformadora. Es bastante complejo, porque yo lo que creo es que si no lo puedes imaginar, no lo puedes crear, y que desde luego esto no ayuda mucho a la imaginación. Estabais hablando del SPD y de la renuncia, ¿no?, al socialismo y demás. Yo creo que a lo que no se renunció en ningún momento, y por eso sí se puede uno seguir considerando un poco marxista, es precisamente al marxismo como método de análisis de la realidad. Y yo lo bajaría, no me iría tan lejos, y lo bajaría a algo que a mí me pasó justo la campaña electoral anterior, y fue con el ministro López Aguilar, ¿no?, que en un debate precisamente discutiendo por qué el PSOE vota exactamente las mismas políticas económicas en Bruselas, o en un 70% de las ocasiones, que los populares europeos, pues él me decía que él era tan de izquierdas como yo, pero lo que pasa es que yo todavía no me había dado un baño de realidad. Yo creo que estas son las cuestiones que alejan mucho a una perspectiva de ese tipo socialdemócrata de tener cualquier aspiración transformadora, evidentemente. Jorge. Bueno, son muchas cuestiones sobre la mesa y complicadas, ¿no? Por empezar por lo último, esto del baño de realidad. Si algo caracteriza a nuestras sociedades es su denegación sistemática de la realidad, de realidades muy básicas, claro. López Aguilar se estaba refiriendo a la estructura de poder existente, lo que cuenta el Banco de Santander, lo que cuenta el Grupo Prisa y demás, pero en cuanto miramos esas otras realidades más básicas, que son de qué manera se relacionan nuestras sociedades con la biosfera, cuál es el metabolismo entre ciudad y campo y demás, nos damos cuenta de que estamos viviendo fuera de la realidad, ¿no? Ese es un aspecto terrorífico, terrible en la cultura dominante. Hay wishful thinking y denegación por todas partes. Y por desgracia, Leopoldo... Planteas sobre todo porque es que no entender el cambio climático, no entender el agotamiento planetario es estar en un mundo irreal. Cuando hablamos de plazos no nos damos cuenta de lo que está pasando, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, por ejemplo, con el calentamiento global. O sea, la gente, la última experiencia de esto, un debate de la semana pasada, ¿no? Pregunté a varios compañeros comensales en una comida, que eran profesores de universidad, no era gente que tuviera los estudios primarios, cuánto pensaban ellos, cuál pensaban ellos que era la diferencia entre las temperaturas promedio de la Tierra en los periodos glaciales y la Tierra cálida en los periodos interglaciales, como el que nosotros conocemos y que nos resulta adecuado, ¿no? Y ahí hemos desarrollado lo que llamamos civilización. La intuición falla totalmente en eso, incluso en las personas muy cultas, ¿no? Me decían, pues seguramente serán 30 grados o 35 grados, ¿no? Europa cubierta de hielo y tal. 3 grados o 4 grados es la diferencia entre las temperaturas promedio de esa Tierra con Europa cubierta de hielos en modo glacial y los periodos interglaciales. Nosotros ya estamos 1 grado por encima de las temperaturas promedio de la era anterior al comienzo de la quema masiva de combustibles fósiles. Y la senda en la que estamos es 3, 4, 5, hasta 6 o más grados de incremento de las temperaturas promedio en pocos decenios. Eso es llevarse por delante a las 19/20 partes de la humanidad, según algunos climatólogos, si las cosas van bien, y si no, llevarse por delante a la humanidad entera. O sea, esas son las realidades básicas, las más básicas, de las cuales tenemos que partir si queremos pensar en órdenes socioeconómicos. Lo que pasa, Javier, es y ahí Jorge, perdón, es prácticamente imposible eso
trasladarlo a una discusión electoral. No estoy diciendo que tenga que ser el centro de las campañas electorales, Creo que pero es un poco lo que está planteando Leopoldo. tendremos que hacer políticas realistas en algún momento. Y lo que yo objetaría de todas formas a Leopoldo es que también hay mucho de wishful thinking en esa idea de que podemos retornar a los viejos buenos tiempos de la socialdemocracia europea de los años 50. Ojalá fuera así, porque de hecho es lo que está deseando la sociedad, ¿no? Y por eso Pablo Iglesias pues dice, somos la nueva socialdemocracia, ¿no? Respondiendo a un deseo que encuentra uno igual aquí que en Cuba, si me apuráis, ¿no? Pero las cosas no van a ir por ahí. Entonces, de alguna manera necesitamos también políticas que sí que se hagan cargo de la realidad, empezar por alguna parte, ¿no? Por desgracia, esa etapa, ¿no?, en la cual, insisto, Chile, Suecia en la segunda mitad de los 70, si quisiéramos un acontecimiento simbólico ahí, pues es el asesinato de Olof Palme, y luego habrá que asumir que, aunque mucha gente sigan diciendo hoy que son socialdemócratas, si los socialdemócratas de hace 50 años se levantaran de sus tumbas y miraran lo que dicen y lo que hacen, desde luego no lo reconocerían como los suyos, ¿no? Yo creo que, como decíamos, para dar herramientas a la gente, yo creo que hay una serie de aspectos que creo que son incontrovertibles para justificar por qué es imposible regresar al pasado, no como dice la Biblia, porque el que mira hacia atrás se convierte en una estatua de sal, que no bastaría, sino que es verdad que un planteamiento marxista que a mí me gusta mucho, y es que el sistema funciona con crisis y de cada crisis sales agotando las herramientas que tienes para solventar la siguiente. De la crisis de los 70 salimos explotando la naturaleza, explotando los países del sur, explotando las generaciones futuras e incrementando también la explotación de los trabajadores. Esas 4 ratios están prácticamente agotadas. Es decir, a no ser que en Europa trabajemos, y no es una metáfora, como chinos, no habría solución. El medio ambiente no permite más explotación. Los países del sur han dicho hasta aquí hemos llegado, y exportar hacia las generaciones futuras a través del déficit, los problemas económicos también se ha agotado. Por tanto, no parece que sea posible regresar a ese pasado, porque hay algo que también olvidamos, y es que la implosión del modelo en los 70 es desde dentro. La subida de los precios del petróleo es el desencadenante, pero es una caída brutal de la productividad la que hace que el modelo keynesiano genere al mismo tiempo inflación y desempleo, y por tanto no es posible regresar hacia atrás. Y por eso os regreso otra vez a la pregunta, ¿no? Vicente, ¿querías plantear algo? Pues antes de que se haga la pregunta... No, la pregunta, pero es porque cuando dices mirar el pasado, estamos en el presente, construyendo el presente, y el presente es el que va a definir el futuro, pero presente y futuro están condicionados por el pasado. Eso es así siempre, por lo cual no hemos de olvidarnos nunca de esas 3, presente, futuro y pasado. Segundo, la socialdemocracia actual, la de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, la característica principal de esa socialdemocracia es que ha abandonado su objetivo de crear los instrumentos necesarios para transformar el mundo que venía siendo hegemonizado desde el siglo XVIII, XIX y el XX por el capitalismo. El capitalismo es un sistema complejo, muy bien analizado, que en estos momentos se está convirtiendo todo en el planeta en mercancía, todo, ya inclusive las personas, todo es mercancía, los alimentos, las personas, deporte, los productos, el sexo, todo es mercancía. Es decir, todo es un instrumento creado por el capitalismo que sigue manteniendo las constantes de explotación, de dominio, de opresión, de conflicto. Por eso la frase socialismo barbarie es que cada vez es más viva, es cada vez es más actual. Y diría que la socialdemocracia moderna, si tiene que escaparse de esa trampa a la que ha llegado aceptando el neoliberalismo como doctrina única, tiene que generar nuevos instrumentos, que también están en el pasado. Tiene que generar las alianzas internacionales, tiene que generar que la gente vea y siga creyendo que la redistribución de la riqueza es un mecanismo fundamental de la justicia. Tiene que generar instrumentos organizativos e ideas en el siglo XXI suficientes para que la gente coincida y se crea y quiera cambiar las situaciones
anómalas a las que el capitalismo moderno la ha llevado. Ya casi estamos terminando. Quería preguntaros o plantearos un esquema y que me dierais vuestra opinión casi como de cierre. Crosland, uno de los socialistas importantes, ¿no?, durante el último tercio, incluso la última mitad del siglo XX, planteaba muy ufano que la socialdemocracia había abolido el sistema capitalista, ¿no?, en un momento donde, tal y como nos iba en este rincón del mundo, y durante una etapa muy concreta, nos llevó a decir que se ha abolido el capitalismo porque lo habíamos abolido, o más o menos abolido, en este rincón, aunque no en el resto del planeta, y ni siquiera para siempre como vemos ahora. Pero planteaba que había logrado 5 cosas y os quería preguntar, para que os posicionarais, si esas 5 cosas, a día de hoy, que definía la socialdemocracia, siguen siendo válidas hoy o ya no valen. Porque si estas 5 cosas no valen, la socialdemocracia ya no vale. Y por tanto, pese a que Pablo Iglesias haya afirmado en un contexto electoral que él es socialdemócrata para de alguna manera lanzar un mensaje, ¿no?, de esperanza a las grandes mayorías, en el fondo tenemos que asumir que hay que ir un poquito más allá. Y aunque los entornos electorales no suelen ser momentos de pincel, sino que suelen ser momentos de brocha, sí que hay que empezar a hablar a la gente también con claridad y decirles, señoras y señores, esto es lo que da de sí el planeta y nuestra realidad, y debemos pensar otras cosas. Los 5 elementos son, el primero, el liberalismo político, es decir, el juego electoral de partidos políticos y parlamentario en contextos de soberanía nacional, porque el modelo socialdemócrata funcionaba con capitalismo nacional, si a día de hoy sigue siendo válido. El segundo, si las políticas keynesianas, es decir, esa política donde el Estado podía desmercantilizar algunos bienes, financiándolo también con la posibilidad de conseguir impuestos, hoy es válido. Tercer elemento, si la economía mixta, que era uno de los elementos sustanciales del modelo socialdemócrata, a día de hoy vale, porque el sistema financiero vemos que ha acabado con cualquier banco público, ¿no?, y que de alguna manera esa posibilidad de la economía mixta, en el caso de España, fue abolida primero por el Partido Socialista con las privatizaciones, que luego fue rematada por el Partido Popular. El cuarto, el Estado social, como un elemento identitario de la socialdemocracia, ya, pero es que fue el Partido Socialista de Zapatero el que reformó el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y lo último, como el modus operandi, la razón de ser del modelo socialdemócrata era acabar con las desigualdades, ya. Pero España es el país más desigual de la Unión Europea. Así que os quería pedir, donde os consideréis más cómodos, una opinión sobre si estos elementos valen y si no, hacia dónde vamos. Arrancas tú, Leopoldo. Yo creo que los 5 elementos siguen siendo válidos. Esencialmente es lo que creo, y creo que la única razón por la que... A ver, ya en esta tertulia en alguna ocasión he dicho que la socialdemocracia no había muerto, lo que había quedado era vacío el espacio de los socialdemócratas, porque los socialdemócratas que han tenido el distintivo han llevado colgado el distintivo de ser los originales, hacía tiempo que habían claudicado de sus propios planteamientos, ¿no? Entonces es decir, habían renunciado a transformar el mundo, habían renunciado a hacer pedagogía con su propio electorado y, sobre todo, habían renunciado a denunciar al mercado como ese lugar en el que aquellos que no tienen rentas de capital están obligados a dejarse extorsionar por aquellos que en cambio sí las tienen. Desde ese punto de vista, creo que ese espacio sigue estando a disposición de quien lo quiera tomar. Y esos 5 principios a mí me parecen 5 principios saludables, ¿no? Que es verdad que en el marco este de las contradicciones entre democracia, soberanía y globalización va a haber que ser mucho más fino para administrarlo, eso no me cabe la menor duda. Pero mirad, tengo, creo, un elemento al que aferrarme aquí, ¿no? Y es que yo creo que en los tiempos que corren lo que más miedo le da a los capitalistas no son los revolucionarios, sino un buen reformista, ¿no? Lo más revolucionario es un buen reformista. ¿Y por qué digo esto, no? Bueno, fijaos, en el momento en el que ha sido posible, ¿no?, intentar forjar una coalición reformista que recupere ese espacio socialdemócrata, lo nerviosos que se están poniendo, ¿no? No solamente se han puesto nerviosos aquí, los hemos visto ponerse nerviosos en América Latina, los estamos viendo ponerse nerviosos en muchos otros sitios, ¿no? Y claro, yo creo que aquí el problema es que, bueno,
En este momento, el enemigo a batir es una forma de hacer política que ha hecho de la guerra contra el terrorismo en el exterior y de la guerra contra la crisis en el interior esa práctica de, bueno, para gobernar en tiempos excepcionales, en tiempos duros, hacen falta medidas excepcionales y medidas duras, y combatir eso significa, a lo mejor, renunciar, ¿no?, al viejo moto, al viejo lema aquel de los socialdemócratas, de que había que crecer para redistribuir, y decirles otra cosa diferente. ¿No podemos crecer? Bien, entonces redistribuyamos. Gracias. Jorge. Bueno, En un minuto, porque nos hemos comido el tiempo. cada uno de esos principios requeriría revisión y en algunos casos un matiz bastante importante, ¿no? Decimos liberalismo político, bueno, pero solo si somos capaces de desbordarlo también hacia formas de democracia radical. Necesitamos combinar democracia participativa con los mecanismos de representación. Estado social, y mejor llamarlo así que decir estado de bienestar, porque en general la gente entiende mal lo que significa eso, pues vale, pero la esencia de eso no es la expansión del mundo de la mercancía, sino un contrato social para asegurarnos los unos a los otros. O sea, cada uno de los 5 principios requeriría una reformulación importante, y no nos bastan, y eso es lo más importante, esos 5 principios. Entonces necesitamos no... Insisto, esa socialdemocracia añorada que se fue para no volver, sino algo que hay que llamar más bien ecosocialismo o ecocomunismo. Gracias. Vicente. Bueno, yo creo que el mundo de hoy exige cada vez más que los viejos principios de igualdad, libertad y solidaridad o fraternidad sean reales. Y para que sean reales hay que construir los instrumentos sociales necesarios para que se apliquen desde las instituciones públicas y desde el conjunto de la sociedad. Y para eso es imprescindible la existencia de partidos políticos, de organizaciones sociales, de una ciudadanía que entiendan que ese es el futuro. La contradicción entre reformismo y revolucionario, entre revolución y reforma, hoy día no existe. Hoy día, para mí, ser revolucionario es aplicar a través de los mecanismos democráticos de los que nos hemos dotado las energías sociales suficientes como para avanzar cada día que pase en ese camino. Justicia social, libertad y solidaridad. Gracias. Sol. Con una cosa voy a estar de acuerdo con Vicente, en que el pensamiento único es tan fuerte y la regresión tan reaccionaria que cualquier reformismo puede resultar hasta revolucionario. A mí apunto 2 cosas así muy rápido. Bueno, ¿estás de acuerdo yo conmigo también, incluso contigo, pues, que solo sean eso. Yo creo que en un momento hablabas antes de crisis del capital, de crisis de acumulación, que es lo que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Y en el que esos beneficios se están salvando por la desposesión, por la financiarización de todos los sectores de la vida del gran capital, ¿no? Y metiendo como objeto de negocio todos los nichos que antes quedaban fuera del mercado. Creo que no nos tenemos que preguntar quizá si son válidos esos principios que comentabas, Juan Carlos, sino si son reales, ¿no? Si en este momento son reales, porque liberalismo, keynesianismo, pues fíjate, se han estado equivocando 30 años porque no había un solo keynesiano en el FMI para calcular los multiplicadores fiscales. Una economía mixta creo que la tenemos solamente en lo que les enseñan a nuestros hijos en el instituto, ¿no? Y el Estado social, pues ya te digo, ¿cómo vamos a poder seguir manteniendo un Estado social si precisamente los pilares de ese Estado social son los grandes nichos de negocio por los que pelean las grandes transnacionales? Yo estoy de acuerdo en que sería bonito seguir manteniendo esos pilares de igualdad, etcétera, ¿no? Los valores republicanos que se insuflan dentro de la socialdemocracia, pero que creo que debemos llevar algo más, y en eso estoy con Jorge, en que quizá yo por eso me defino más como ecofeminista o ecosocialista, porque la socialdemocracia probablemente necesita muchas más cosas para vivir o poder vivir en nuestro tiempo.
Muchísimas gracias a los 5. Le preguntaron en una ocasión a Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Seguramente cuando alguien define qué es socialdemócrata, debiera explicar qué es lo que está pensando. Estos 5 elementos que estamos planteando, yo los cruzo con algo que no es sencillo de entender, y es que el catastrofismo genera por lo general una invitación a la parálisis, mientras que las quejas morales que no se encauzan políticamente igualmente abundan en el mantenimiento de lo que existe y en la resignación. Estos 5 principios socialdemócratas nos emplazan necesariamente, como decía Jorge Richman, desbordando. El liberalismo político solamente tiene espacio con otras formaciones políticas que no pueden ser los partidos cartelizados. Las políticas keynesianas no tienen sentido si creen que pueden seguir operando como si medio planeta Tierra no lo hubiéramos devastado. La economía mixta solamente tiene sentido si somos capaces de confrontar los grandes monopolios. El Estado social no puede funcionar en tanto en cuanto no le plantemos cara al terrorismo financiero. Y acabar con las desigualdades no es posible en tanto en cuanto las mujeres no reclamen el espacio de igualdad que les estamos negando, los emigrantes que están en la frontera del Mediterráneo no sean vistos como nuestros iguales, el envejecimiento de la población no nos lleve a una reflexión de fondo que reconstruya el pacto intergeneracional, y al fin y al cabo que no entendamos que la idea de la socialdemocracia tiene sentido solamente si responde a la pregunta de la emancipación, es decir, si vivimos juntos para ser un poco más felices y encontramos algún tipo de sentido a nuestra finitud, porque en el fondo esto dura poco y estamos a punto de regresar a aquello que decía Hobbes, que la vida se convierte en algo corto, rudo, feo y lleno de sinsabores. En fin, tenemos elecciones el día 26 de junio y quizá sea un buen momento para intentar salir de la resignación, pero no se equivoquen. De nada va a servir simplemente depositar un voto en la urna si no están dispuestos ustedes a acompañar después con su trabajo cotidiano en la calle, en su lugar de trabajo, organizándose, pensando, agitándose para acompañar esas transformaciones que no las puede hacer ningún gobierno en solitario. Seguiremos aquí en La Tuerca dándole vueltas, porque para eso somos la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta pronto.